Bueno, hola, hola otra vez. Nada, estoy aquí, quiero comentar un libro que acaba de salir sobre la educación, se llama, de Emilio Lledó, gran filósofo. Y entonces, bueno, nada, seguramente no sé si voy a sacar varios vídeos de este libro porque no tiene desperdicio. Y bueno, aquí se fija en un aspecto que es la burocracia, ¿no? En este caso, la ley de educación. Voy a leer este fragmento y a ver qué pensamos sobre esto. A ver si soy capaz de colocar esto bien. Vamos a ver. Por referirme concretamente a España, en la Ley General de Educación, en sus artículos 43 al 45, se alude a la educación permanente. Y en la introducción a las orientaciones de la educación general básica para adultos, se dice lo siguiente. La Ley General de Educación plantea por primera vez en nuestro país el problema de la educación permanente, entendida como respuesta actualizada a las exigencias de participación responsable y de promoción social y comunitaria, superando ampliamente los moldes de una alfabetización y de una educación de adultos tradicionalmente entendidas. Finalizada la escolarización, adquiere todo su sentido la educación permanente, orientada a la actualización y adecuación del adulto al modelo que para su edad y circunstancia sociotemporal pueda corresponder. Y así, sucesivamente, irá construyendo día a día una personalidad consecuente con las exigencias que las diversas edades y circunstancias comportan. He aquí el sentido de la moderna educación permanente de adultos. Desde la perspectiva de la realización práctica, la educación permanente de adultos ha sido calificada como educación sin fronteras, sin limitaciones, capaz y responsable a su vez de aglutinar cualquier aportación que, en el mundo de la familia, del trabajo y de los socios, incida en el mejoramiento del hombre y de todos los hombres, posibilitando una vida más humana en una sociedad más justa. Para ello, y a efectos puramente metodológicos, cabe distinguir en ella tres grandes componentes: formación cultural y antropológica, orientación y formación profesional, formación social. Bueno, y hasta aquí la cita de estos artículos 43 al 45 de la Ley de Educación. Y ahora el comentario que hace Emilio Lledó. Es indudable que las leyes... no sé si voy a hacer un resumen también, pero... Es indudable que las leyes y los decretos y reglamentos que suelen acompañarlas no pueden salir de un difuso campo de generalidades. Sin embargo, después de 25 siglos de haberse comenzado a hablar de paideia, sorprende este lenguaje. La voluntad del legislador se desplaza, en el mejor de los casos, dentro de una atmósfera extraterrestre, llena de piadosas intenciones, de sonoras declaraciones de principios, o en el peor de los casos, en un lenguaje vacío, sistemáticamente utilizado para la tergiversación y la confusión. Esa es la burocracia, sí. Porque, ¿qué quiere decir, por ejemplo, que la educación permanente debe ser entendida como respuesta actualizada a las exigencias de participación responsable? ¿Qué es una respuesta actualizada? ¿Qué es una exigencia de participación responsable? Semejantes expresiones aplicables a todo tipo de contextos, por su misma vaciedad, solo sirven para el plácido cielo de las jaculatorias. En el mismo texto se nos habla de adecuación de adultos a modelos que para su edad y circunstancia sociotemporal pueda corresponder. Pero ¿cómo se adecua un adulto a un modelo? ¿Qué es un modelo? ¿Quién lo establece? ¿Para qué sirve? ¿Qué significa adecuarse? ¿Qué es una circunstancia sociotemporal? ¿De qué está llena esta sociotemporalidad? Mientras no se dan las condiciones de posibilidad de estas expresiones, o al menos, mientras no se organiza una praxis que desplace este universo de papel al acuciante y concreto mundo de la vida, de la sociedad y de la historia, estamos consciente o inconscientemente eludiendo los problemas y desconociendo lo real. O sea que la burocracia es verdaderamente estar en las nubes. O sea, no es, parece lo real, pero en realidad es verdaderamente estar en la nube y no atacar lo real, ¿no? Que se prenda de una maldita bella. Ir construyendo día a día una personalidad consecuente. Fíjate qué frase. ¿Cómo se construye eso? En el mundo que nos rodea, en los continuos chasquidos de intereses y violencias, ¿no nos empiezan a sonar vacías semejantes palabras? Porque ni siquiera pueden poblar el hermoso horizonte de las utopías. Decir, como se dice en el texto a que me estoy refiriendo, que con la educación permanente se incidirá en el mejoramiento del hombre, de todos los hombres, posibilitando una vida más humana en una sociedad más justa, es una vez más hacer una simple declaración de principios. Se han prodigado tanto estas palabras en tan diversas ocasiones, en tan opuestos contextos, que ya no son utópicas, son absolutamente tópicas.
cantos rodados por la historia, consuelo en definitiva de la ignorancia, de la inconsciencia o de la mala fe. Hay pues una cierta saturación de estos discursos. Su única justificación consiste en que nos enseñen de una vez para siempre a realizarlos, porque un lenguaje que descubre la vida o expresa los deseos de determinadas realizaciones no tiene otro sentido que, al despertar el problema teórico, dar los medios concretos para llegar a las soluciones prácticas. Hablar de una vida más humana en una sociedad más justa no significa nada, si al mismo tiempo no se dan en la teoría todas las coordenadas, todos los contextos, para clarificar esos términos vacíos y hacer que no queden en el exclusivo territorio de la contemplación. Pero en determinados tipos de saberes, por ejemplo en los que tienen que ver con la educación, me parece que existe una tendencia a construir esquemas, fórmulas, lenguajes que describen fenómenos que no lo son de realidad alguna. Una inflación de teoría reiterativa junto a un olvido de la praxis, de que educar es saber pensar para saber ser, para saber hacer. Ser y hacer no soy posible sin la creación de instituciones, sin una radical transformación social. Muchas gracias.